Muy bien, estamos en una nueva serie, un nuevo tiempo, una nueva serie. Y esta nueva serie de predicaciones se llama Deleitándonos en Jesús. Voy a intentar hablar, a pesar de la fonía, pero en esta serie vamos a buscar deleitarnos en Cristo Jesús, ¿no? Que sea el deleite de toda esta serie de predicaciones en nuestras vidas, ¿no? La palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Hace un momento estaba viendo un documental que se los recomiendo mucho, que está en el blog, lo pueden ver ahí en Cristianismo Radical, que se llama el Dios de las Maravillas o el Dios de Maravillas, una cosa así. Buenísimo. Y habla de eso, ¿no? De cómo el cielo cuenta la gloria de Dios, cómo el universo muestra a Dios, muestra su sabiduría, su poder, ¿no? Y es precioso verlo. Pero la realidad es que el cielo cuenta la gloria de Dios, pero hay algo que cuenta más todavía la gloria de Dios, y se llama Cristo Jesús. Hebreos 7:26 dice que Él es más sublime que los cielos. Cristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, es más sublime que los cielos. O sea que si los cielos los podemos mirar, y yo tengo un amigo que siempre me decía, cuando va cayendo el sol, ¿no? Siempre me decía, mirá qué hermoso, siempre me decía lo mismo. Yo le decía, ya me lo dijiste 1000 veces, pero es precioso. Pero Cristo muestra más la gloria de Dios. Y vamos porque es Dios mismo, ¿no? Vamos a ir de a poco, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir intentando, buscando deleitarnos en Cristo Jesús. Pero hoy vamos a empezar con Mateo 7, vamos a leer Mateo 1, no Mateo 7, Mateo 1, versículos del 18 al 24. Mateo 1, versículos del 18 al 24. Es el inicio del relato de Jesús, cuando José quería dejar a María porque no entendía esto de que cómo que era virgen pero estaba embarazada, ¿no? Pero dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Yeshua en hebreo y significa el Salvador, Jehová salva, ¿no? Y dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que Jesús es Dios con nosotros, ¿no? Dicen que no, hay alguno por ahí dando vueltas, predicando por las calles salteñas, que dice que no es Dios. Pues aquí dice que Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero cuando explica el nombre de Jesús, ¿qué dice? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El gozo que podemos experimentar en esta primera parte de este versículo de Mateo 1:21, ¿no? Que dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El gozo que podemos experimentar de eso, de decir, bueno, él me salvó, depende de lo que pienso de la segunda parte del versículo, ¿no? Me salvó de mis pecados. ¿Qué pienso sobre mis pecados? Que bueno, son algo, sí, tengo algunas cosas ahí equivocadas, de vez en cuando me equivoco un poquito, no soy tan malo, o pienso que soy un pecador perdido si no tengo a Cristo. ¿Qué es lo que pienso sobre mis pecados? Hará que yo pueda tener verdadero deleite en la parte donde dice, Él me salvó, Él salvará, ¿no? O sea, cuando leo, llamará su nombre Jesús porque Él salvará. ¿Cuánto gozo recibo de eso? Depende de qué pienso de la parte siguiente, de mis pecados,
de sus pecados. Hace un tiempo vi un reportaje a un rabino judío que se llama Shmuley Boteach, es un nombre fácil de pronunciar, ¿no? Y este rabino judío, explicaba por qué según él y por qué según los judíos no mesiánicos, no cristianos, no creen que Jesús es el Mesías. Los judíos dicen, no es Jesús el Mesías. Y este hombre lo hablaba en televisión, yo vi ese reportaje, y él decía exactamente esto. Él decía, el Mesías judío tiene una misión política, en contraste con una misión espiritual. Los judíos ya en la época de Jesús esperaban un Mesías político. Él iba a entrar, iba a ser rey, iba a entrar a Jerusalén, iba a gobernar en Jerusalén, iba a dominar no solamente sobre los romanos, sino sobre todo. Entonces el pueblo judío iba a pasar a ser cabeza de naciones, iban a reinar juntamente con Cristo. Por eso en Hechos 1, los discípulos le preguntan, ¿comenzarás a reinar en este tiempo? O sea, va a venir la consumación de los tiempos, ya vamos a pasar a ser cabeza de las naciones. Y Jesús le dice, no les toca a ustedes saber esas cosas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero el pueblo de Israel esperaba eso. Y en el día de hoy, cuando le hablas a un judío, te dice, no puede ser Jesús el Mesías, porque si fuera el Mesías, ya habría paz sobre el mundo y ya estaría reinando él sobre todo. Lo que ellos no saben es lo que dice el Salmo 110, que dice, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. ¿Dónde está Cristo, el Mesías? Está a la diestra del Padre, esperando que el Padre ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, no hay ninguna contradicción, está simplemente cumpliendo las profecías bíblicas. Eran dos tiempos y los judíos no lo entienden, pero rabino judío dice, el Mesías judío tenía una misión política en contraste con una misión espiritual. Nosotros, dice él, no necesitamos a un Dios hombre para acercarnos a Dios. O sea, nosotros, dice Shmuley Boteach, nosotros no necesitamos a un Dios hombre para acercarnos a Dios. Nosotros no necesitamos un intermediario. Vaya afirmación, ¿no? Como diciendo, nosotros no necesitamos salvación, nosotros no necesitamos que venga alguien y pague por nuestros pecados, ni nada de eso. Nosotros necesitamos un Mesías político que nos lleve a reinar sobre todo, sobre los pecados nuestros, no hay ningún problema. Esta es la clase de persona que no cree que necesita un Salvador. Tal vez aún dentro de la iglesia, gente que va a la iglesia y dice creer en Jesús, que puede cantar, puede predicar, hasta puede pastorear, puede hacer de todo, pero toda su relación con Dios está basada en sus propios méritos, en sus virtudes y en sus ejercicios espirituales. Sí, yo creo en Jesús, es cierto, murió, no sé qué, pero mi relación muy internamente y no lo va a decir, bueno, algunos hasta lo dicen, ¿no? Que hablan del campeón que hay en uno y todas las virtudes que tú tienes y tienes que descubrir todo el potencial que tienes. Son enemigos de la cruz de Cristo. Están negando que somos incapaces, inútiles, como dice Romanos 3, delante de Dios, pero que Él nos ha salvado. O sea, que somos incapaces por completo, desnudos delante de Él, que decimos, Señor, ¿qué te voy a dar? ¿Qué te voy a ofrecer? Pero que Él nos ha salvado. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias está dentro de las iglesias? Pero bueno, su relación con Dios es como, bueno, yo en realidad tengo mis ejercicios espirituales. Oro tanto, leo tanto, hago esto y hago lo otro. Sí, claro que Dios me ama. ¿Cómo no me va a amar? Si yo mismo me amo. Vamos a leer Lucas 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, versículos del 9 al 14. De hecho, cuando uno a veces evangeliza, yo he escuchado gente evangelizar y decir, Dios te ama. Dios te ama. O sea, la persona dice, y sí, normal, ¿cómo no me va a amar? Él está obligado a amarme. O sea, claro, él me ama. Y Dios quiere hacer esto y quiere hacer, claro. O sea, como si yo no hago mal a nadie. Esa persona cree que no necesita un Salvador. Lo ve como normal, o sea, que Dios lo ama. Pero miren lo que dice Lucas 18, versículos del 9 al 14. A unos
que confiaban en sí mismos como justos, como personas rectas, como personas en justicia. A unos que confiaban en quién, en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros. Claro, decían, no, es que yo soy justo, ¿no? O sea, pero este es una basura, este sí que es pobrecito, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, Jesús, ¿no? Dijo esta parábola para ese tipo de personas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, Jesús está contando esta parábola, ¿no? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, un líder de la religión judía, un supuesto hombre de Dios, y el otro era un publicano, un cobrador de impuestos. El pueblo de Israel menospreciaba, rechazaba a estos publicanos. Eran parte del grupo rechazado por los judíos, ¿no? Entonces uno era un supuesto justo, un supuesto santo, ¿no? Un hombre respetado, que dice que Jesús en Mateo 23 dice que iban por las plazas, ¿no? Y todos, rabí, lo tenían como en alta estima. Pero el otro era una porquería, ¿no? Era un publicano rechazado, era un traidor de la patria. Un traidor, era parte de la escoria de la sociedad, el publicano. Entonces Jesús pone este contraste a estos que confiaban en sí mismos. O sea, pone un contraste, ¿no? Dicen, miren, había 2 hombres que subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro la escoria de la sociedad, el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba, ¿cómo oraba? Consigo mismo. ¿Cuántas veces habremos orado con nosotros mismos, ¿no? Pensando que estamos hablando con el Señor y en realidad estamos hablando con nosotros mismos. Oh Padre Santísimo, elevado sea tu nombre, gloria a ti, Señor. Y en realidad el Señor dice, ay, esto no es oración, esto me asquea, ¿no? Estás hablando contigo mismo nada más. Dicen, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno, tengo mis ejercicios espirituales para que tú me recibas y me recibas en los cielos, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, gloria a Dios. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice Jesús, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Se lo imaginan ahí con la cabeza agachada? Ni quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten piedad de mí, ten compasión de mí, Señor, porque soy pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué contraste, ¿verdad? Y Jesús dice, os digo que este publicano rechazado por la sociedad judía, este traidor, esta escoria de la sociedad, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si tú verdaderamente eres cristiano y quieres sufrir, pero sufrir de verdad, comienza a enaltecerte. Comienza a hablar bien de ti, comienza a hablarles a los demás bien de ti. Y no, porque yo estudié en tal lado, yo tengo... Y en tu casa, en un lugar bien visible, pon todos los títulos de teología que tengas. Y no, porque yo... Si tú quieres verdaderamente sufrir, el Señor prometió, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. La realidad es que muchos empezamos este camino, muchos de nosotros, no todos quizás, pero muchos de nosotros empezamos este camino humillados, ¿no? Agradeciéndole al Señor, diciendo, Señor, soy pecador. ¿A mí me ama el Señor? ¿A mí me escucha? Nos parecía como que hacer una oración era como, ¿qué le voy a decir al Señor? Si yo me drogaba, o yo era prostituta, o yo era un asesino, o yo era ladrón, o yo era esto, el otro. Yo, Señor. Pero de golpe nos maravillamos de que el Dios, creador de los cielos y de la tierra, había enviado a su propio Hijo a morir por mí. Era una locura. Y empezamos humillados y agradecidos al Señor. Y nos parecía que si en cierto momento nos permitían limpiar
algo de la iglesia nos parecía una obra gloriosa, porque decíamos, la iglesia del Señor, yo estoy haciendo algo. Gracias, Señor, tú me permites agarrar esta escoba. Nos parecía que estábamos manejando un sencillo santo y nos decían, sí, lo es, porque es parte de la iglesia. Nosotros, gracias, Señor, humillados, quebrantados, confiando y deleitándonos en la salvación. Teníamos el gozo de la salvación. Y así se llama esta primera parte, se llama Jesús volviendo al gozo de la salvación. Jesús, volviendo al gozo de la salvación. Pero de golpe, eso fue al principio, pero con el tiempo dejamos de ver que nuestras vidas eran vacías, sucias delante de Dios. Vimos nuestros grandes y gloriosos tiempos de oración. Vimos la verborragia que teníamos en la oración, ¿no? La facilidad de palabras. Oh, Dios del cielo altísimo. Y le poníamos un salmo por ahí como para darle cierto color a la oración. Un hermano hace tiempo fueron a orar por un enfermo y cuando volvieron me dijo, ¿no sabes, fulano? Hizo una oración tan linda. Y yo pensaba, ¿cómo se hacen oraciones lindas, no? Hay oraciones agradables al Señor o oraciones desagradables al Señor, hay oraciones orgullosas, oraciones quebrantadas, pero lindas no es, porque qué sintaxis tenía la oración, ¿no? Y le puso el verbo en el tiempo justo, ¿no? Pero de golpe vimos que teníamos las oraciones llenas de palabras y hasta quizás abundantes. Y de golpe vimos que teníamos algún don. Y alabado sea mi don, ¿verdad? De golpe vimos que teníamos un gran conocimiento bíblico. Vimos nuestros ayunos, vimos nuestros esfuerzos de hacer esto y hacer lo otro, y que miren cómo yo salgo y hago aquello y cómo hago lo otro, y de golpe salimos a evangelizar, gloria a Dios. Vengo de evangelizar, aleluya. ¿Sí? Vimos nuestros grandes títulos. Yo soy pastor de no sé dónde, aleluya, de la iglesia, de la quinta esencia del pacto de la no sé cuánto, del no sé qué, y soy tal. Aleluya. Y escuchamos a los aduladores, lo que los aduladores decían de nosotros. John Bunyan, un pastor que bueno, a mí me ha servido mucho su vida y cosas que ha escrito. John Bunyan un día termina de predicar y viene un hermano y le dice, hermano, qué bendición, cómo predica usted, qué bueno. Y John Bunyan le dice, el diablo me acaba de decir lo mismo hace 5 minutos. Hay que tener mucho cuidado con los debilitadores, tanto como con los aduladores. Porque eso es bum, bum, bum. Y a veces la persona lo hace sin la menor intención. Pero porque vio algo, pero la culpa no la tiene él, muchas veces. La culpa la tenemos nosotros que le creemos. Tenemos que tener claro que acá el único es Cristo. Y cuando pierdas la noción de eso, ¡pum!, el camino de descenso. Comenzamos a creernos que éramos una especie de profeta Elías o apóstol Pablo. Y ya pensamos que dejamos de ser ese pecador sin ninguna posibilidad, que de golpe encontró salvación gratuita, inmerecida. Empezamos a decir, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, como el fariseo. Aleluya. Y suena súper espiritual, ¿no? Porque está diciendo, Dios, te doy gracias, ¿no? De golpe pensamos que habíamos dejado de depender por completo de la sangre de Cristo. Bueno, sí, es verdad, Él me salvó, y hasta predicamos quizás sobre la obra de la cruz, y damos 50.000 versículos y la obra expiatoria del Cordero Inmaculado, pero ¿realmente dependemos de la obra de la cruz? ¿Realmente sabemos que lo único que tenemos es nuestro Salvador? Y ahí es cuando el deleite en Jesús y el deleite en el perdón de Dios desaparece. Uno sigue, porque uno sigue y sigue y sigue, y sigue haciendo y hace aquello y hace lo otro. A mí me fascina, por si se puede permitir esa palabra, el libro de Hebreos. El otro día un hermano me dijo, alguien de otro lado me dijo, ¿cómo le están dando con Hebreos, no? Porque veía que una cosa hablaba de Hebreos, la otra de Hebreos. A mí es un libro que me ha servido, una carta que me ha servido muchísimo. Hebreos contiene en Hebreos la razón para seguir adelante.
Por supuesto, toda la palabra, decimos, no, pero de Génesis a Apocalipsis, sí, pero en hebreo está contenido, es como tiene algo ahí como una bomba atómica, ¿no? O sea, los hermanos, a los cuales no sabemos quién es el escritor, pero sí sabemos sin lugar a duda quién lo inspiró, el Espíritu Santo, le escriben a los hebreos. Estos hermanos estaban sufriendo persecución, sufrían los despojos de sus bienes, estaban sufriendo por Cristo, pasando situaciones realmente difíciles, y el escritor de Hebreos comienza la carta hablándole de Cristo Jesús, y le empieza a definir quién es Cristo, es el heredero, es esto, y es la imagen misma de su sustancia, y es esto, y es esto. O sea, como diciéndoles, hermanos, no hay otra razón para seguir adelante, es Cristo, y Él es suficiente. No es suficiente el ministerio, no es suficiente la fama, no es suficiente los aplausos, no es suficiente porque hoy te lo dan y mañana con la misma mano que aplaudieron, con esa misma mano te persiguen para matarte. Pero Cristo, Jesús, es glorioso y es suficiente motivo para continuar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es el escritor de Hebreos. Pero cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos y a creernos algo, el deleite en Cristo desaparece. Y acabo de explicar un caso, ¿no? La persona que empezó deleitándose en Cristo, pero luego empieza a confiar en sí mismo. Pero tal vez tu caso es diferente. Tú siempre has creído que Jesús murió en una cruz, que resucitó, que ascendió. Del primer momento dijiste, no, sí, es verdad, la historia de Cristo es verdad. Pero nunca te postrarías, y nunca lo hiciste, ni te golpearías el pecho como este vil publicano, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Hay una versión que se llama Pesquita de la Biblia, que lo traduce, Dios, ten piedad de mí, pecador. Es cuando te encuentras desprovisto completamente de toda virtud, de todo engaño de tu carne, y te encuentras postrado. Quizás nunca lo has dicho, simplemente has dicho, bueno, sí, es verdad, Dios existe. ¿Por qué no? O sea, esto no se puede haber creado solo. Me lo enseñaron de pequeño. Dios me puede llegar a ayudar. Sí, necesito ayuda. Dios puede ser un complemento para mí. ¿Por qué no? Jesús explicó perfectamente por qué tanto la persona como que pierde ese deleite en el perdón de Dios, en la obra de la cruz, que empieza a confiar en sí mismo, tanto como el que nunca tuvo ese deleite. Jesús explicó perfectamente por qué algunos se deleitan en Cristo y es su pasión, su vida. Y son capaces de, como en los primeros siglos, de que los estaban torturando literalmente, y ellos no negaban a Cristo. ¿Cómo puede ser que esa gente la están torturando y están matando a sus hijos, como sucedía en los primeros siglos, y esa gente no negaba a Cristo? ¿Te han golpeado alguna vez? ¿Te imaginas que te están torturando? Quizás te están cortando. Hay hermanos nuestros que les han arrancado la lengua, les han arrancado pedazos del cuerpo. Han visto a sus hijos ser enterrados. Están en un pozo y que les empiecen a tirar tierra, y sus hijos, al ser menores de estatura, empezar a quedar enterrados. Y ellos no negar a Cristo. ¿Qué vieron en Jesús? Nosotros tenemos ese deleite. Recién hablamos de que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero que Jesús lo explica mucho mejor. ¿Nos estaremos perdiendo algo si no nos estamos deleitando en Cristo? Si no lo vemos verdaderamente, si no vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice 2 Corintios 4:6, ¿nos estaremos perdiendo de algo? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué dejo de deleitarme en Cristo? Jesús lo explica perfectamente. Vamos a Lucas 7, Lucas capítulo 7, versículos del 36 en adelante. Lucas 7, versículos del 36. Vamos a leer hasta el 50. ¿Lo tienen? Sí. Dicen, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús se sienta a la mesa. En realidad no se sentaban así como nos sentamos hoy en día, sino era más recostado, ¿no? Pero Jesús estaba recostado así
comiendo con el fariseo y con otros. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, por eso él estaba así, y viene la mujer y se tira a sus pies, dice, detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, o sea, los mojaba los pies de Jesús con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, se imaginan a esta mujer pecadora, o sea, realmente otra persona desechada por la sociedad, una mujer seguramente prostituta, algo realmente rechazado por la sociedad judía. Y en la casa, comer con alguien en la sociedad judía era algo muy íntimo. Por eso a Jesús lo acusaban, lo pueden ver más adelante en Lucas, antes de contar la parábola de la moneda perdida, del hijo pródigo. Antes de eso, dice que lo acusaban. Recibe a pecadores, a publicanos, y aún come con ellos. Era algo muy íntimo. Al comer con ellos estabas teniendo una relación muy íntima. Y viene esta mujer y se acerca a donde estaban ellos comiendo. Y se le tira a los pies de Jesús y empieza a llorar. Y le moja los pies y se los empieza a secar con sus cabellos y le pone perfume. Y dicen, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, aquel que lo sabía absolutamente todo, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿No? Jesús siempre contando parábolas, ¿no? Símiles, historias que graficaban muchas cosas. Dice, había 2 deudores, uno debía 500 y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué hace? Poco ama. Poco ama. Al que se le perdona poco, poco ama. Lo valora menos, ¿verdad? Está diciendo. Al que se le perdonó 500 denarios, como me perdonó una deuda impagable. Pero otro dice, bueno, mejor, gracias, 50 denarios, me viene fantástico. Pero otro dice, era impagable, yo tenía que ser esclavo de esta persona, o quizás mis hijos tenían que ser esclavos. Pero este hombre me perdonó la vida. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Sin lugar a dudas no es lo mismo una persona que dice, yo creo en Jesús, ¿no? Está bien. O sea, como a veces te explican, no, mirá, es que Dios tiene que existir porque, mira, si algunos explican a Dios con la mano, ¿no? Dicen, ya con el simple hecho de, mira cómo tienes la mano, tiene que haber un creador, porque la mano podría ser así, por ejemplo. ¿Y cómo agarrarías algo? ¿Cómo agarras el vaso así? Pero ya el simple hecho de que hace un pulgar, que hace como el efecto tenaza, como le dicen algunos, ¿no? El creador formó la mano perfecta para que puedas agarrar algo. Es una persona con explicaciones así muy lógicas, puede decir, pero es verdad. O sea, ¿cómo puede haber todo un universo y crearse de la nada? Eso de una explosión es un cuentito para niños, o sea, eso no lo cree nadie, solamente alguien que quiere tergiversar la verdad y no encuentra la manera, y se le ocurrió una gran explosión que salió de la nada, ¿no? De la nada. Pero alguien dice, uy, qué bueno, ¿no? Yo creo en Dios, Dios existe.
Eso es un tipo de persona. Otro, se imagina una persona que agarró un ataque de locura en un mal momento de su vida y asesina a su esposa. Va preso y de golpe se encuentra en la cárcel con una condena perpetua, habiendo asesinado a su propia esposa y con una conciencia que lo condena día tras día, tras día, tras día, y una condena hasta que se muera. Alguien se le acerca, le predica el Evangelio y le dice, hay perdón de Dios para ti. Dice, no, o sea, yo no tengo perdón de nadie, yo me volví loco, fue un arranque de locura, todos los días es un infierno para mí. Y me dice, no, pero mira, o sea, no, tú no sabes lo que es el infierno, te espera el infierno. Pero Cristo Jesús, y le cuenta la historia de la cruz. Y esa persona, por un milagro de Dios, se convierte a Cristo. ¿Quién piensan que estará más agradecido? El que de golpe entendió que el efecto tenaza de la mano y dice, bueno, quizás Dios me quiere ayudar, Dios tiene un gran plan para mí. O aquel que no tenía ninguna posibilidad y se quiebra ante Dios y se vuelve delante de Dios, a su Salvador, y dice, Él ha perdonado mis pecados. Él me ha dado una nueva vida, soy una nueva criatura. Y me saquen de la cárcel o no me saquen de la cárcel, yo predicaré sobre el Cristo que me ha salvado por el resto de mi vida y me espera la vida eterna con Él. Sin lugar a duda que hay una gran diferencia, ¿verdad? Ahora, tal vez tú digas, bueno, pero yo no asesiné a mi esposa. Espero. Yo no asesiné a mi esposa, yo no me drogué, yo no fui una prostituta o o un ladrón o un asesino, o no sé. Entonces, ¿qué esperanza tengo? Porque yo siempre voy a ser de los 50 denarios. Porque bueno, sí, yo creo todo, pero no me ha salvado de grandes cosas. ¿Qué tengo que ir y asesinar a alguien como para conocer más a mi Salvador y valorar más la salvación? ¿Será así? Estaríamos predicando una locura, ¿verdad? Por supuesto que no. Tanto el que se cree bueno como el que consideramos tal vez el peor pecador de la tierra, los dos, ambos, necesitan el perdón de los pecados. Sin la misericordia de Dios en Jesús, ambos se van al infierno. El que se cree bueno, el que cree que ha vivido una vida, no, yo más o menos, y el otro, el perdido, el publicano, la escoria de la sociedad, los dos necesitan un milagro. Ambos dependen de Cristo. ¿Qué diferencia real había entre el fariseo, Simón el fariseo, y la mujer a los pies de Jesús? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia piensan que había entre el fariseo y esa mujer inmunda, ¿no? ¿Que el fariseo no era pecador y la mujer sí? ¿Tú crees que eres mejor que una prostituta que ahora se está prostituyendo, que está entregando su cuerpo? ¿Crees que eres mejor que un asesino, que un violador? ¿De verdad crees que eres mejor? La diferencia entre el fariseo y la mujer pecadora es la ceguera. Nada más que la ceguera. Tal vez digan, no, bueno, estás exagerando, la ceguera. Jesús, de hecho, llamó a los escribas y fariseos, los llamó ciegos. Ciegos, guía de ciegos. Ciegos y necios, en Mateo 23. La diferencia entre el fariseo y la mujer pecadora era simplemente un problema de ceguera. Dios necesita aniquilar nuestra autosuficiencia. ¿Sabes lo que es la autosuficiencia? El creer que tú puedes. Bueno, le añades a Cristo. Bueno, no me hace ningún mal, ¿no? Venir a la iglesia o creer que el Señor me va a ayudar. Si me alejo, me va a ir mal. Dios necesita aniquilar nuestra autosuficiencia. Hace unos días, yo te los contaba, ¿no? Leí algo que me gustó mucho. Una persona decía, Moisés pensó por 40 años que era alguien importante. Necesitó 40 años más para ver que no era nada. Y en los siguientes 40 años aprendió lo que Dios puede hacer con nada. Tú eres exactamente igual y yo que el peor pecador. Si no lo vemos, es simplemente porque somos ciegos. Y eso es terrible. Eso es terrible. Porque si no estamos hoy en día postrados delante de Él
y deleitándonos en Cristo y gozándonos en su salvación, es un problema de ceguera nada más. No necesitas salir ahora y decir, bueno, voy a matar a algunas personas como para después volver a Cristo y sentirme, Él es mi Salvador, no tengo nada que Cristo. No. Ya con lo que eres, tienes suficiente material para estar totalmente postrado delante del Señor, arrepentido y agradeciendo por esta salvación tan grande. Lo que pasa es que no lo ves. Si cada día nos acercáramos al Señor con la máxima sinceridad de lo que hacemos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué no hago lo que debería hacer? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Si cada día nos acercáramos con lo que somos, vuelvo a decir, nada diferente, no que sales a pegarle en vez de cruzar a una abuelita la calle, le pegas. No, nada de eso. Simplemente con lo que haces cada día. Si te acercas al Señor con la máxima sinceridad y le dices, Señor, muéstrame quién soy verdaderamente. Ya con eso, primero, tendríamos momentos de desánimo enormes, pero enormes, de desánimo, decir, ay Señor, soy insoportable. Todo nuestro fariseísmo se caería a pedazos, simplemente con lo que hacemos cada día, con lo que somos cada día, pero sumándole sinceridad delante de Dios y luz de Dios. Hace un momento cantábamos, envía tu luz, es un salmo, ¿no? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán a tu santo monte. La luz de Dios junto con la verdad de Dios, la palabra de Dios junto con la luz de Dios, el Espíritu Santo iluminando tu verdadera condición y postrándote delante de aquel que es santo, 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 en el cual no habita ni un milímetro de tinieblas. Primero, ¿qué pasaría? Desánimo, absoluto. Todo nuestro fariseísmo se caería a pedazos. Hay un himno que dice, y a mis pies el infierno se abrió, y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de Jesús. Si tú cada día te acercas al Señor y empiezas a escudriñarte y a decirle, Señor, muéstrame mi corazón, muéstrame mi verdadera condición. Señor, perdón por esto. Señor, perdona por aquello. Perdón por cómo acabo de contestar. Perdona por lo otro. Señor, no le voy a poner sobrenombre al pecado, no le voy a poner sobrenombre a mi mal carácter, no le voy a poner sobrenombre a mi egoísmo, a mi maldad. Señor, perdona. Lo que te vas a empezar a ver como parece que el infierno se te abre a los pies y dices, ay Señor, yo soy insoportable. Por eso ese himno dice, y a mis pies el infierno se abrió. Dice Juan, el Evangelio de Juan 1:5, dice, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué significa? La luz en las tinieblas resplandece. Si ahora encendemos una luz, no se nota, pero si tapáramos todo y queda todo a oscuras, una luz resplandece. Cuando tú te crees tan bueno, te dices, sí, el Señor es la luz del mundo, aleluya. Bíblicamente, teológicamente la luz, la palabra en griego significa, pero cuando tú te ves, dices, Señor, yo te necesito, soy tiniebla, Señor. Intento hacer lo bueno, pero no puedo. La luz pasa a ser gloriosa. Tú dices, tú eres todo lo que tengo, Señor. Primero, desánimo. Segundo, corremos hacia el perdón completamente inmerecido. Corremos al trono de la gracia. O nos morimos y decimos, Señor, yo no te puedo seguir y entramos en un desánimo ya para el suicidio, o corremos a Cristo Jesús. Nos encontramos mereciendo 100% la condenación. Pero Jesús pasa a ser nuestro único consuelo. El único. ¿Realmente has estado en ese lugar donde está ese desánimo, esa depresión casi? O le sacamos el casi, ¿qué les parece? O sea, postrado ahí, diciendo, Señor, no hay solución. Yo no estoy hablando solamente del día ese que te entregaste a Cristo. Estoy hablando de cuando te miras, cuando te acercas a Él y el Espíritu Santo empieza a darte luz. Y tú
Dice en Hebreos también, dice que nos acerquemos a Él con sinceridad. Nos acercamos sinceros y, Señor, esto es tal cosa y realmente esto es lo otro. Y empiezas a decir, Señor, no hay solución. No hay solución porque tú estás basado en tus obras, en tus virtudes, en lo que tú haces. Pero tú decías que confiabas en mí. Tú decías que tu única salvación era mi obra en la cruz. Corre hacia mí. Hay perdón. Tercero, lo que sucede, la salvación, el perdón de Cristo, la misericordia de Dios pasan a ser tu pasión, la pasión de tu vida. No quieres hablar de otra cosa, te hablan de no sé qué, de no sé cuándo. Dices, bueno, ¿cuándo terminaremos y empezaremos a hablar de Cristo? Es glorioso en mi vida. No nos interesa otra cosa, porque le debemos absolutamente todo. Pero mientras no vivimos esto, el Señor puede ser un lindo complemento de nuestra vida dominguera, de toda la semana. ¿Recuerdan a David? David cae en pecado con Betsabé y David era la lámpara de Israel. Él le decía, no salgas más a la guerra porque no sea que apagues la lámpara de Israel. Pero David dice, bueno, muy bien, se pone a tomar sol en la terraza de su palacio y está así y ve a Betsabé y cae en pecado con Betsabé. Miren, vamos a leer el Salmo 51. No van a decir que yo dije que tuve una nueva revelación de que David tomaba sol en la terraza de su casa. Era solo una broma, ¿no? Salmo 51 del verso 7 en adelante. Después de que David viene el profeta y lo amonesta a David por su pecado, el gran rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, que sin lugar a dudas lo era. Miren lo que dice, Salmo 51 del 7 en adelante: purifícame con hisopo. O sea, muy puntillosamente, ¿verdad? O sea, muy milímetro, límpiame, porque necesito una purificación muy pronunciada, muy profunda. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, lo que hablábamos, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, como consecuencia de esto, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuántos predican cualquier cosa? Porque no conocen el gozo de la salvación. Y muchos no son ni salvos. Entonces, ¿de qué salvación van a hablar? ¿De qué Cristo van a enseñar? ¿De qué camino de salvación van a enseñar si no lo conocen? Porque son demasiado grandes, demasiado justos según sus propios ojos. Pero el pecador arrepentido, postrado, con sus manos vacías, sucias, que se ha acercado ante el Salvador y queda postrado ante Él, luego de encontrar ese perdón, dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Había matado al esposo, había mandado matar al esposo de Betsabé. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. ¿A qué se está refiriendo? A los holocaustos, no los animales, matando animales para agradar a Dios. Él dice, eso, ¿de qué te servirá? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito. Contrito es triste por el pecado. Ese momento donde te cuesta levantarte de tus rodillas. Te cuesta levantar la mirada como el publicano. Al corazón contrito y humillado no despreciarás
tú, oh Dios. Charles Simeon, un pastor de hace algunos siglos, dijo que la mejor posición para el hombre es con la mano en la boca y la boca en el suelo, en el polvo. Dice, desprecie lo que desprecie Dios, jamás despreciará un corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vuelvo a decir, ¿necesitamos pecar como David para volver al gozo de la salvación? ¿Nos quedamos con la mujer de otro, asesinamos al esposo? No. Solo alguien que ha vivido en drogas, delincuencia, prostitución o algo por el estilo puede vivir una pasión en Cristo, nuestro Salvador. No solamente alguien así. ¿Qué necesitamos? Necesitamos humillarnos cada día. No una vez a la semana, una vez al mes, en el congreso de no sé cuánto, que vino el pastor fulano de tal. Cada día me acerco al Señor y digo, Señor, escudriñame, muéstrame, examíname, Señor, muéstrame. Señor, es verdad, y el Señor te va a empezar a decir esto. No digo que te aparece el Señor en persona y te dice, o sea, en tu corazón Él empieza a hablar, te empieza a mostrarte. Y tal vez tú digas, no, pero yo no lo hice con esa intención. Y el Señor va a decir, sí lo hiciste con esa intención. Bueno, perdón, Señor, pero voy a cambiar. Todavía hay mucho en ti. El Señor dice, pues inténtalo. Al otro día lo vuelves a hacer. ¿Lo volviste a hacer? No, Señor, en realidad, sí, lo volviste a hacer. Perdón, Señor, perdón. Pero te aseguro que voy a cambiar. Hasta que al tiempo dices, Señor, es imposible. Me entrego, me rindo. ¿Qué hago? ¿Me rindo al pecado? No, ríndete a mí. A mi fuerza, a mi salvación, a lo que yo hago en ti. Yo soy el Dios de tu salvación. El que no te has dado cuenta eres tú. Miren, vamos a leer el verso 3 de Salmo 51. El Salmo 51, pero en el verso 3. Dice David, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Tú reconoces tus rebeliones? Pero si todos lo hacen. Sí, están todos en pecado. Yo reconozco mis rebeliones. ¿Cuántas veces nos rebelamos al Señor? Como matrimonios, como amigos, como compañeros en la iglesia, como tantas cosas que el Señor nos puede mandar a hacer, o con nuestros hijos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que tienes que ser perfecto? Bueno, en realidad la palabra dice que nuestro Padre es perfecto y debemos ser perfectos. Pero sabemos que Pablo mismo decía, no que yo lo haya alcanzado, sino prosigo a la meta. Debo proseguir, teniendo hambre y sed de justicia. Y en el camino, cuando tropiezo, cuando me equivoco, cuando fallo, cuando lo intento y no puedo, reconozco mis rebeliones. Hay solo, así como para englobar a todo el planeta Tierra, a cada ser humano, a todos los seres humanos, para mí hay solamente dos tipos de personas. Todos son pecadores, perdidos, insoportables, aborrecibles, dice Tito 3:3. Recuerdan que dice que somos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero hay solamente dos clases dentro de ese grupo de pecadores perdidos. Los que reconocen su pecado y los que no reconocen su pecado. No hay gente mejor que otra. Solamente hay ciegos y videntes. Cada uno elige de qué lado quiere estar. Pero David, luego de haber pecado, de haber sido amonestado por su pecado, dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo lo reconozco. Señor, lávame, límpiame. Y ahí en la humillación me va quebrantando el Señor. Miren, vayamos un poco para atrás. Salmo 38. Salmo 38, versos del 3 al 10. Salmo 38, versos del 3 al 10. Dice, ¿lo tienen? Sí, el Salmo 38. Dice, nada hay sano en mi carne. El salmista está postrado delante de Dios, confesando su pecado, quebrantado. ¿Has estado una vez como lo que aquí dice? Mira, dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Dios tratando el pecado de un hombre, sacándolo a luz, quebrantándolo. A causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades
se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Alguien así muy de autoestima y de hablemos solamente de positivismo, puede decir, pero estás hablando de depresión. El Señor es alegría y gozo. El Señor es alegría y gozo, pero también puedes leer Santiago 4, donde dice, pecadores, limpiad las manos, que vuestro gozo se convierta en tristeza. Es Nuevo Testamento. Pero sin embargo nos habla de postrarnos delante del Señor. Y hay momentos donde debes clamar y donde debes mirarte. Y eso produce tristeza. Pero dice en Corintios, Pablo, dice que la tristeza según Dios es buena. Produce arrepentimiento, produce verdadera conversión, produce humillación. Y la humillación produce exaltación de Dios. La obra de Dios en nosotros. ¿Y qué dice? Como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué? Mis iniquidades. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Un hombre quebrantado delante de Dios. Miren, vamos 10 salmos más adelante, Salmo 48, Salmo 48, 9. En la presencia de Dios, cuando estamos con el Señor, cuando lo estamos buscando, cuando estamos clamando por Él, cuando estamos viéndolo al Señor, ahí recién vemos su misericordia verdadera. Salmo 48, 9. Dicen, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. ¿Qué significa eso? Cuando estamos con Él, si tú no oras, no sabes lo que es la misericordia de Dios. Si tú no oras, no sabes quién eres realmente. No sabes cuánta basura hay dentro tuyo. Tal vez arrastras años de pecados no confesados. Pero cuando te acercas a Él, lo que se ve en su templo, ¿saben qué es? Misericordia. Uno se deleita en la misericordia de Dios. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Y dice en el 48.3, Salmo 48.3, en sus palacios Dios es conocido por refugio. En sus palacios Dios es conocido por refugio. ¿Tenemos de verdad idea de lo que eso significa? De estar delante de Él, orando, y saber que esto es imposible, que su obra es completamente imposible. ¿Cuál es tu refugio ante la ira de Dios? Que voy a la iglesia, que tengo una Biblia, que mi esposa es cristiana, que mi esposo es cristiano, que nací en una familia cristiana. Pero cuando me acerco a Él y Él me postra y me quebranta, ahí Dios es mi refugio. Su misericordia. Veo su misericordia. Y vamos a terminar leyendo el Salmo 63. Salmo 63, versos del 1 al 8. Dicen, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario,
Otra vez, lo mira en el santuario, en el templo, se acerca al Señor y dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Alguien que conoce al Señor, alguien que solamente se deleita en el Señor, dice, tú has sido mi socorro, tú eres mi gozo, en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Cómo se llega a algo así? Postrándote delante del Señor, mirándote delante del Santo, 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 no poniéndole sobrenombre al pecado, acercándote a Él, dejando que Él te examine cada día. Que va a venir desánimo, claro. Que te vas a sentir que por momentos vas a pensar, yo no soy salvo. Por momentos vas a decir, yo no soy salvo, yo no conozco al Señor. Y te tengo una noticia, la realidad es que es muy probable que tú no conozcas al Señor. Y es muy probable que yo tampoco lo conozca. Que apenas estamos viendo algo del Dios que habita en luz inaccesible y que se va revelando a nosotros. Pero nos vamos acercando a Él y Él nos va llevando el conocimiento del Dios glorioso. Y Él va mostrando en su templo, en su santuario, dice ahí, va mostrando su misericordia. Y tú dices, ya con la simple idea de Dios es bueno, ya te postras delante de Él y lloras. Y dices, mi alma está pegada a ti, Señor. Tú eres mi socorro. Tú eres mi socorro. Tú eres el Dios de mi salvación. Todo lo demás es una religión de domingo que no salva a nadie, que entretiene, que te puede hacer sentir muy instruido, pero solamente postrándonos delante de Él lo empecemos a conocer. Y Él es el máximo deleite que pueda existir. 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 Deleite